pocas cosas te llevan a la presencia del cuerpo como el dolor físico, ¿no? La función principal, tanto del estrés como del dolor, es la adaptación. Dime qué tipos de pacientes acuden a una terapia de dolor. Desde la perspectiva cognitivo-conductual, yo creo que la creencia más compleja es convencer a las personas que el dolor no es un enemigo, sino un compañero. Qué lugar más solitario, ¿no? El de sentir dolor, no saber de dónde viene y que además el médico te esté diciendo que es un problema de percepción. El cerebro se modifica, ¿no? O sea, no solamente con el dolor, o sea, cualquier enfermedad crónica va a modificar nuestro funcionamiento cerebral. Entonces esto nos enseña que absolutamente todo lo que es relacionado con el dolor, bueno, el malestar en general como englobamos y el dolor físico en particular, es algo absolutamente relativo y algo absolutamente personal. La diferencia generacional no la están marcando propiamente los cambios biológicos o los linajes familiares. Mucho se está dando por la tecnología y la interacción. Me dejaste con el ojo cuadrado, se me cayó la quijada y tengo 1,000,000 de preguntas que hacerte. Aquí empieza el espacio para hablar sin miedo. De eso no se habla, hoy sí lo hacemos. Respira, llegaste a un lugar seguro. Si algo te pesa, no lo guardes en el pecho. Ponle nombre al nudo, suéltalo despacio, que aquí tu verdad también tiene abrazo. De eso no se habla, hoy sí lo hablamos. De eso no se habla, ya no lo callamos. De eso no se habla, un podcast de Therapify. Esael, bienvenido. Pues muchas gracias, Dani. Muchas gracias por la invitación. No, un placer estar aquí. Es un placer para nosotros tenerte y además gracias por escoger la profesión que escogiste. Nosotros en Therapify somos obviamente muy promotores del cuidado de la salud mental a través de los procesos terapéuticos y es un honor para nosotros contar con gente tan preparada y tan dedicada como es tu caso, y hoy estamos aquí reunidos para hablar de un tema que nos atañe a todos y que todos hemos experimentado y vamos a seguir experimentando, que es el dolor y la pérdida. Entonces, Esael, me gustaría que para la audiencia que nos escuche nos cuentes un poco de ti, de a qué te dedicas y por qué. Bueno, mira, Dani, yo soy psicólogo clínico de formación básica. Estudié psicología porque en algún momento pensé que iba a entender por qué la gente hacía lo que hacía, me interesaba eso. Hoy estoy cierto de que no he avanzado en eso, pero me entiendo un poquito más a mí. Tuve la fortuna de conocer a investigadores dentro de la universidad que me invitaron a integrarme a sus equipos, incluso antes de terminar la carrera, y entonces me especialicé como psicofisiólogo, que es una especialidad mediante la cual nosotros podemos conectar determinados sensores al cuerpo y además de preguntarle a las personas cómo se sienten, generar evidencia entre la congruencia de lo que dice el cuerpo y lo que dice la mente, que es importantísimo. Y posteriormente hice algunas otras especializaciones en tratamiento del paciente eh, con hipertensión, y una de las más importantes fue una especialización que hice con la International Association for Study of Pain sobre el tratamiento del paciente con dolor crónico. Entonces me especialicé como psicólogo, especialista en dolor, y ya enfocado todo esto con la psicofisiología. Yo creo que he improvisado gran parte de mi carrera porque también así fue mi formación. Me hice psicólogo de la salud cuando no existía todavía la especialidad como psicología de la salud, porque todos estos planes eran alternativos y eran pilotos en las universidades. Terminé haciendo un doctorado en neurociencias de la conducta, en psicología con este énfasis, y me interesó prácticamente estudiar dos síndromes dolorosos, el dolor miofacial y la fibromialgia, porque cuando estaba haciendo la especialidad, eh, una de las cosas que llamó la atención de tu servidor fue encontrarme con este grupo de pacientes que desde el área médica no tenían nada, pero se quejaban de dolor. Como tenía ya la especialidad en psicofisiología, y hay ciertos parámetros en los ritmos que no pueden fingirse, pues bueno, a mí me llamó la atención porque yo estaba viendo algunos indicadores de dolor nociceptivo. Claro. La nocicepción es el dolor físico.
Entonces, yo decía, estos pacientes no mienten, pero los clínicos, completamente los laboratorios y todo lo que habían hecho estaba limpio. Entonces hice el doctorado estudiando a los pacientes con fibromialgia durante el sueño, porque el paradigma era que el gremio médico acusaba a estos pacientes de fingir o de tener otro tipo de, como de trastorno mental o psicológico que les llevaba como a hipersensibilizar el dolor y no estaban equivocados, ¿no? Así que mi reto era en qué estado de conciencia puedes estudiar a una persona para que no le acusen de mentir. Y lo hicimos durante el sueño en el Laboratorio de Neurociencias de la UNAM, la Facultad de Psicología. Estudiamos a las personas en cuanto a sus ritmos cerebrales mientras dormían, comparados con personas de la misma edad y género, pero que no tenían este síndrome. Y lo que encontramos fue brillante, no consolidan el sueño profundo, entonces no descansan. Y si no descansan, se hipersensibilizan. O sea, sí había una hipersensibilización, pero no era psicogénica, era ¿Era un asunto nerviosa? central. Entonces, hoy a este tipo de síndromes se le llaman nociplásticos. Existe todavía un debate enorme para darles esta credibilidad, pero lo que sabemos es que al menos en estos estudios su cerebro no funciona igual que el cerebro de otras personas de la misma edad y género mientras duermen. Wow, o sea, me dejaste con el ojo cuadrado, se me cayó la quijada y tengo un millón de preguntas que hacerte, empezando por qué lugar más solitario, ¿no? El de sentir dolor, no saber de dónde viene y que además el médico te esté diciendo que es un problema de percepción tuya. Totalmente. Creo que este dolor invisible es uno de los más, uno, porque hay bastantes, pero es uno de los más importantes en psicología, porque los pacientes no solamente desarrollan una tolerancia al dolor fisiológico, a la nocicepción, sino que cargan con su sufrimiento a solas, porque no solo es el médico, la familia, los amigos, etcétera, que no entienden el síndrome, entonces también comienzan a discriminar la interacción bajo la premisa de que probablemente algo psicológico, refiriéndome básicamente a lo emocional, está pasando y que es el asiento de todo, ¿no? Cuando sí hay un proceso de procesamiento cerebral completamente anómalo que está dando pie a esto. Entre los antecedentes más importantes están los genéticos, ¿no? Todos los genes que se asocian con la regulación del estrés, sabemos que tienen algunas alteraciones en este tipo de pacientes, pero no es la única causa. Hay una serie de características interesantes en el síndrome que hacen que no sea tan fácil de diagnosticar, de tratar, de identificar. Y entonces el paciente con fibromialgia, cuando llega por ejemplo, a una clínica del dolor, donde se está identificando ya el problema, pues ya pasó por 10, 20, 30 servicios y ya está resignado a creer que ese dolor es un dolor con el que tiene que vivir. Qué cosa más complicada de experimentar. Y entonces, corrígeme si no estoy entendiendo correcto, pero entonces no solamente es tratar la causa física o la causa neuronal, en este caso, del padecimiento y del dolor que están sintiendo, sino la respuesta psicológica que implica vivir en dolor. Es interesante, mira, como psicólogo del dolor, es importante entender que no podemos dar psicoterapia en este escenario. Y no es porque no se requiera, a veces se requiere, pero aquí lo importante es entender que estamos recibiendo a una persona que desde el gremio médico no ha sido adecuadamente tratada y al mismo tiempo ha generado una serie de patrones de comportamiento conductuales que hacen que se forme un bucle que hace que se perpetúe el dolor. Entonces, aquí el foco inicial de un psicólogo del dolor es entender cuáles son estos parámetros, saber cuáles son los patrones de comportamiento que están sosteniendo el dolor, también ayudar a los pacientes, a los usuarios, a establecer programas de tratamiento adecuados y que puedan adherirse a ellos, porque hay muchos miedos, hay muchos temores, no solamente al movimiento, no solo al dolor, sino hay mitos sobre qué tan adictos se van a hacer a los medicamentos, que si siguen uno u otro tratamiento, entonces
van a quedarse incapacitados o que no van a poder hacer movimientos si entran a tratamientos fisioterapéuticos. Hay una serie de lastres que se han generado a través de este andar y que de alguna manera deben abordarse en primer lugar. Tal vez no sea lo más importante, pero es lo más urgente para que ellos entiendan y puedan experimentar en la medida de lo posible el máximo beneficio de un tratamiento multidisciplinario. Supuesto. Pero entonces, quien acude a un psicólogo del dolor no es solamente alguien que está sufriendo de un dolor no identificado, crónico. Puede ser un dolor crónico, pero puede ser bajo cualquier naturaleza, ¿no? Alguien que perdió una pierna, alguien que tiene una enfermedad terminal. Dime qué tipos de pacientes acuden a una terapia de dolor. Eh, Regularmente un psicólogo del dolor, su lugar de trabajo óptimo sería una clínica del dolor, ¿no? Con un equipo multidisciplinario. No es lo que más frecuente pasa, pero eso sería lo ideal. Ahora, ¿quiénes llegan? No solamente los pacientes con un dolor como este síndrome, ¿no? O inmunes. Puede llegar un paciente con dolor crónico después de una cirugía y cuando ya no hay evidencia de que hay un daño tisular, que hay un daño en el tejido, en teoría los médicos dicen que han hecho todo lo posible, se ha hecho el seguimiento y ya no hay evidencia, hay un cierto grupo de pacientes que aún siguen acusando dolor. Entonces, este grupo de pacientes son pacientes que son atendidos por los psicólogos del dolor, pero también todos aquellos que por una u otra razón tienen cierta resistencia o no están siendo buenos respondientes al tratamiento farmacológico. Entonces aquí lo que vale la pena evaluar es si se están ciñendo primero conductualmente a las indicaciones de los médicos, si lo están haciendo de una manera adecuada, etcétera. Pero también hay algo bien interesante. Mira, una persona funcional regularmente tiene una serie de actividades cotidianas. Entonces, cuando entra a un proceso de dolor crónico, se va a ver limitado. El asunto es que por creencia, por cultura, etcétera, muchas personas creemos que si dejamos de movernos, entonces el músculo ya no va a servir. Y entonces hay un efecto paradójico para una persona que tiene dolor, que se le recomienda cierto nivel de reposo o un cambio en su nivel de actividad. Hay un efecto paradójico por querer hacer más actividad, incluso que antes de que apareciera el dolor. Ah, Entendible, sí, de manera emocional, pero conductualmente no es funcional claro, porque justo lo que pasa es que va cronificando y no claro. permite que haya recuperación. Entonces, todo esto se tiene que analizar desde una perspectiva psicológica de la salud e implementar programas que ayuden primero a esta adherencia. Luego viene el asunto del duelo, porque que tú de repente digas, bueno, hay un paciente con fibromialgia, esto va a ser crónico, se va a quedar para la posteridad como cualquier otra enfermedad crónica, y entonces tenemos que actuar de otra manera. Suena sencillo, pero la vida cotidiana no lo es. El que tú le digas, por ejemplo, a un paciente con fibromialgia, que estaba acostumbrado, regularmente son mujeres, la mayoría de las veces, eh, y además son hiperactivas, son personas que se levantan muy temprano, se acuestan muy tarde, tienen el motor andando, no es fácil de repente decirles que no, que bajen su nivel de actividad. Claro. Y la otra es, por ejemplo, enseñarles que pueden hacer el mismo patrón de actividades, pero tienen que trabajar en intervalos distintos. Mm, No es sencillo. Dos, hay un asunto con el estrés. O sea, el estrés finalmente no es solamente una percepción como de prisa o de urgencia. El estrés es un proceso neurobiológico claro, central que funciona en una red cuya función principal, porque no es un enemigo, la función principal tanto del estrés como del dolor es la adaptación. El dolor nos avisa que algo no está bien y el estrés también nos dice que necesitamos estar alerta para resolver o adaptarnos al contexto. Entonces, el asunto con el funcionamiento cerebral es que no es un funcionamiento jerarquizado como antes lo veíamos, ¿no? Por claro. etapas o por fases, o se activa uno u otro, ni tampoco un asunto escindido o dividido en el cerebro, ¿no? Recuerdas que había por ahí una teoría, la del cerebro triuno, que decía que lo más básico era como reptil y luego como mamífero y Sí, luego como homínido, pero hoy sabemos que no, el funcionamiento del cerebro, del sistema nervioso central, es más bien parecido
a una, como a un ecosistema, ¿no? Funciona por redes y lo que, por ejemplo, afecte a una especie en un ecosistema, pues va a afectar al ecosistema en Claro, general. Entonces, todos los elementos del ecosistema están interactuando. claro. Así son las redes neuronales, así son las redes cerebrales, el estrés, el dolor, etcétera, comparten estructuras porque las estructuras cerebrales no son exclusivas, están haciendo múltiples funciones. Entonces, imagina una persona que ha atravesado por todo este trajinar o que de manera trágica ha perdido alguna función, etcétera, o que de repente te dicen que ya no vas a poder hacer lo que hacías cotidianamente y que vas a tener que cambiar tu nivel de actividad, pues las redes se activan Claro. simultáneamente y a veces, junto con el tratamiento, la atención conductual, también se debe ayudar a los pacientes a regular el funcionamiento en cuanto al estrés, ¿no? Herramientas, pues la retroalimentación biológica sería como la más inmediata. Cuando tú conectas a un paciente a una pantalla donde él puede monitorear su nivel de estrés y puede ver cómo lo modifica, la respuesta es más inmediata, pero no es todo lo que se puede hacer, porque la retroalimentación ayuda a regular la respuesta fisiológica, pero no ataca de facto, no ataca de fondo el origen Claro, del estrés, que finalmente es lo que buscaríamos. claro. Entonces, si vamos entendiendo un poquito, el establecer un tratamiento adecuado para cada paciente en particular, es eso, es un traje sastre. Sí hay evidencia desde lo cognitivo-conductual, desde las terapias contextuales y también desde el abordaje psicofisiológico de lo que podemos hacer, pero hasta el momento, al menos yo, no he encontrado dos pacientes a los que tengas que aplicarle exactamente el Claro. mismo tratamiento obteniendo resultados adecuados, Claro, porque ¿no? como dices, todo funciona en relación también, todos nuestros sistemas no funcionan por sí solos, sino en relación con uno al otro. Entonces, el impacto de uno versus la ideología, la formación, su cultura, o sea, es demasiado complejo. Eh, este, hay pocas cosas que hacen obtuso al cuerpo, ¿no? Para el humano, porque estamos estimulados, estamos en el exterior, estamos observando, estamos escuchando, y una de las cosas que hace obtuso al cuerpo es el dolor. Pocas cosas te llevan a la presencia del cuerpo como el dolor físico, ¿no? Entonces, ahorita que decías de esta herramienta de mostrarles cómo van sus señales, cómo va su ansiedad, me recordó a cuando te enseñan las contracciones, ¿no? Cuando vas a París, que es una, vaya, no es crónico, pero es una experiencia de dolor puro que no puedes controlar más que experimentar. Entonces, pensando en esta reflexión y por darle también un giro de profundidad y quizá de optimismo, ¿qué beneficios o qué riquezas vienen con empezar a habitar el cuerpo desde el dolor? Aún si es crónico, aún si no es crónico, ¿cómo se vive el cuerpo para un paciente a través de esto? Mira, yo creo que la manera más eh, entendible de poder contestar esto es respecto de cómo planteas el entrenamiento o el tratamiento de un paciente con dolor crónico. Eh, Aquí lo importante no es echar por la borda esta nueva autoconciencia o conciencia sensibilizada del cuerpo, sino al revés, ¿no? Si, si vamos pensando un poquito sobre cómo utilizamos nuestro cuerpo, nos daremos cuenta que regularmente nuestro paradigma es cómo estirar al máximo hasta donde tolere y Sí, ahí donde no tolera lo soltamos, ¿no? Pero cuando tenemos a un paciente con dolor crónico, el paradigma es totalmente claro, contrario. No soltar, obviamente, esta interocepción, que es así como se exacto. llama, como este contacto con el cuerpo, sino más bien a partir de este nuevo contacto Exacto. establecer cuánto es lo mínimo necesario Ah, ok, que puedo hacer. claro, Y entonces a partir de ese mínimo necesario comenzar a establecer una nueva relación con mi cuerpo. Desde la perspectiva cognitivo-conductual, yo creo que la creencia más compleja es convencer a las personas que el dolor no es un enemigo, sino un compañero. Es un compañero que avisa, es un compañero que está ahí para poder prevenir, pero también ha sido un compañero que ha quitado cosas, ¿no? Y la vida en general es esto, es un sí, balance. sí, Llegan cosas que enriquecen tu vida en múltiples facetas, pero al mismo tiempo pierdes claro. otras. Entonces, el dolor per se, me parece que esto sería importante para el auditorio escucharlo, el dolor per se es una señal de alerta que nos ayuda
a darnos cuenta que algo de lo que estamos haciendo no está bien. Nuestra cultura, por otro lado, que es como muy aguantadora, como que nos ha educado más bien a que el dolor no hay que hacerle caso, si le haces caso, entonces no te deja funcionar, pues se combina como para que en algún sentido el malestar en general, sobre todo el ocasionado por el dolor, no se atienda, sino más bien espere uno qué va a pasar. Claro. Entonces, esta combinación entre cultura, creencias y fisiología, cuando no es debidamente conducida, pues termina en síndromes o en cuadros que no son nada agradables ni funcionales para las personas. Por supuesto. ¿Y cómo impacta, en tu experiencia clínica, cómo impacta el dolor crónico en la psicología de una persona? El cerebro se modifica, ¿no? O sea, no solamente con el dolor, o sea, cualquier enfermedad crónica va a modificar nuestro funcionamiento cerebral, pero no es terrible, vaya. Realmente nuestro cerebro se va modificando conforme nosotros vamos Claro, viviendo. Y es adaptivo. así es. Y esta adaptación va siendo menos flexible entre más grandes somos, Claro. ¿no? La función principal del cerebro, si pudiésemos ponerlo como en palabras un poco más entendibles, es Sí. crear una realidad. O sea, nuestro cerebro está aquí para crear una ¿Para realidad, crear o para interpretar? para crear primero. Ok. Porque cuando nosotros nacemos no llegamos con una realidad establecida. De hecho, las áreas frontales son las últimas que se Claro. forman porque justo nos dan la oportunidad del aprendizaje. Esa es una genialidad de la evolución. O Genialidad. sea, finalmente no sabes a dónde Por va a supuesto. llegar nuestro linaje y tiene como herramienta el aprendizaje para poder adaptarse a ese contexto en el que nazca y crezca. Claro. Entonces, primero la chamba es crear esta realidad que esperaríamos sea lo más similar posible a la realidad tangible. Entre más parecido sea, más fácil va a ser la adaptación. Pero también es cierto que conforme vamos creciendo, esta capacidad de adaptación se va haciendo más rígida porque también nuestro organismo, nuestro metabolismo se va haciendo más lento. ¿Ok? Entonces, O sea, el metabolismo también implica el metabolismo de todo, la metabolización mental, la metabolización de todo. Claro, wow. entonces en este proceso de adaptación, el asunto es que a veces crecemos con el paradigma, y esto es cultura y esto es educación, de creer que somos los mismos toda la vida. O sea, soy Esael y soy Esael y voy a ser Esael toda la vida. Y Sí, si no eres el mismo, sientes pérdida. así es. Entonces, la pérdida, de hecho, es parte de esta vida, ¿no? Perdemos desde que nacemos y así va a ser nuestro enegrama. Ahora, para incluir este tema de la pérdida, esto está fascinante porque finalmente tú eres lo que eres, pero también tienes como esta historia propia todas las mañanas, ¿no? Tú te Ujú. levantas, miras hacia tu adentro y de repente ya tienes un plan y te imaginas y ves, pero no estás sola en esa historia, estás con tus seres queridos, estás con tus personajes, Claro. eres lo que eres también a partir de estos personajes y de estos contextos. Cuando el contexto cambia o cuando el personaje que te da identidad o una parte de tu identidad se va, también se modifica tu realidad. Y es algo importante de comprender que a partir de las pérdidas importantes en nuestra vida no somos las mismas personas. Hay que readaptarnos y hay que, en algún sentido, comprender que somos nuevos, aunque seamos añejos, ¿no? Aunque tengamos una historia detrás de Por nosotros. supuesto. Entonces, aquí creo que lo importante en cuanto a las pérdidas es entender qué papel juega cada uno de estos personajes o cada uno de estos contextos respecto de lo que me da identidad en general. Y entonces de ese tamaño va a ser el impacto o el dolor o sufrimiento De la que causa pérdida. una pérdida. ¿Te refieres a este diálogo mental y esta estructura mental que tenemos sobre nosotros en cuestión a nuestra relación, ¿no? O sea, los personajes que nosotros no necesariamente tienen que estar ahí con nosotros, simplemente los personajes que según nosotros conforman nuestra vida, la identidad que tienen nuestra vida y la identidad que nosotros tenemos para ellos según nosotros, ¿no? Entonces, si pierdes a la pareja, por ejemplo, tu sentido de identidad se ve amenazado. Y ahora, ¿toda pérdida necesita un proceso de duelo? No, 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 no. De hecho, te decía, perdemos desde el día uno, ¿no? Perdemos células, Los perdemos dientes, dientes, o sea, perdemos. pelo. Sí, o sea, todo eso es parte de nuestra vida y no necesariamente vamos a requerir una atención por cada pérdida. Aquí creo que lo que vale la pena es entender cuál es el significado
del personaje o del contexto. El momento en que estamos sufriendo la pérdida, porque eso también es fundamental. ¿Qué etapa de mi vida y en qué circunstancias están sucediendo? Porque hay duelos complejos, hay duelos que a lo mejor no son, no son declarables, ¿no? Que no Claro. puedes hablar de No son ni ellos. siquiera concebibles, ni siquiera sabes bien poner el dedo a lo que estás perdiendo. Así es. Entonces, todas estas circunstancias son factores Claro. importantes para considerar qué tan complejo es un duelo, qué tan intenso es y, por supuesto, entonces, cómo puede abordarse, ¿no? Y además el dolor está algo tan personal que es complicado, o sea, me parece una complejidad y una sensibilidad total el hablar del tema del dolor, porque nadie, o sea, que alguien llegue a juzgar cuánto dolor estás sintiendo es una premisa complicadísima, ¿no? En la en el tratamiento del dolor hay una escala, la escala visual análoga le llaman, que es una escala de caritas, ¿no? Una escala con una regla del 0 al 10 porque justo el dolor es individual. Individual. Pero sí es importante entender que si 0 es nada de dolor y 10 es el dolor más grande que has experimentado en tu vida, entonces es importante tener como un parámetro de Por dónde supuesto. estás. Algo que tenemos con estas escalas es saber que a partir de la escala 6, ¿no? Ya estamos hablando de un dolor moderado que requiere atención. Y para los niños esta escala se acompaña de caritas, de expresiones, y para los adultos mayores, ¿no? Que a veces no se pueden expresar y entonces lo importante Sí. es, tú le preguntas a alguien, ¿tienes dolor? No. ¿O es muy intenso? No, es poquito. Pero cuando tú ves, o pues ellos señalan la escala, cuál es su escala de dolor, están en 7 u Ay, 8, ¿no? Pero justo es esta cultura en donde creemos que el dolor no debe atenderse o no es importante. sí. O porque los demás no lo están viendo, no tengo derecho a decirlo. Entonces, ¿dirías tú que expresar el dolor lo alivia? Yo creo que es una Sí, parte, el poder sentirte escuchado, recibido y sí, comprendido, por supuesto que alivia, o al menos ayuda a aliviar parte del dolor. En la cuestión cerebral, el dolor es concebido primero como este proceso neurobiológico o neurológico ascendente que va del cuerpo hacia el sí. cerebro y que es procesado a nivel central, sobre todo a nivel talámico, y a eso se le llama nocicepción, es decir, hay un dolor que está conectado con nuestro cuerpo y que está en algún sentido siendo procesado ahí. Pero para tomar conciencia de ese dolor Claro. tenemos que mandar las señales a las prefrontales, a la corteza prefrontal. Aquí se vuelve en percepción y al entrar en la percepción en este enegrama, en esta ecuación, entonces hay un segundo momento, una segunda conciencia de lo que es el dolor. El darte cuenta que te duele y además asociar la historia del dolor va a conformar con un segundo fenómeno que vamos a denominar sufrimiento, ¿no? O Claro, sea, que que ya es, involucra también la interpretación. así es, y que además además de interpretarlo, va a reclutar todas estas áreas que están asociadas con la memoria y con nuestra Claro, experiencia de dolor. O sea, todo absoluto. eso es parte de este tratamiento del dolor. Es Oye, y la uno solo. adicción celular al dolor también, ¿no? O sea, hay muchísimos factores ahí metidos. Que cuando hablamos de tolerancia al dolor, ¿realmente existe la tolerancia al dolor o más bien lo que decías, que son percepciones y aguantes de decir, yo no voy a decir nada hasta que me duela más, o llevo tanto tiempo con dolor que no lo he sentido? O sea, ¿qué onda con esa tolerancia al dolor y en diferencia de uno a los otros? Mira, como hablábamos hace un momento, cuando uno forma su realidad, en realidad lo que está haciendo es hacer que ciertos patrones de disparos neuronales se consoliden Claro, de una manera más automática y más fuerte a comparación de otros. pero a eso es a través del hábito. Así es. Entonces, el asunto con la tolerancia al dolor es que si tú repites esta Ok, conducta una y otra vez, pues ya no lo piensas, ya no es claro. un asunto de percibir y decir me aguanto, sino tu cerebro en automático lo está haciendo. En mi experiencia en la clínica del dolor, sí hemos encontrado personas que cuando dicen me duele, es porque prácticamente están a un paso de quirófano, ¿no? Y entonces, cuando tú exploras y cuando ves la historia clínica y te acercas con los familiares, te dicen, pues es que no, me dijo que tenía una molestia que era pequeña. Sí. Y sí, subió, bajó, estuvo. Cuando ya nos dijo que le dolía, fue cuando lo trajimos aquí. Entonces, sí hay como un mecanismo, sí hay como algo neurobiológico
que apoya esta tolerancia al dolor, ¿no? Tal vez se inicia por aprendizaje, se refuerza por Claro, cultura, por supuesto. pero finalmente deja Se una solidifica huella por hábito, por supuesto. consolidada. Sí, por supuesto. Oye, y dime una cosa. Me imagino que es natural buscar casi obsesivamente el origen del dolor, ¿no? O sea, si yo estoy sintiendo dolor, mi pensamiento, y aunque sea emocional, mi pensamiento va a ciclar en encontrar el porqué, encontrar el porqué. Y en estos casos donde no hay una visible o tangible explicación, he escuchado de casos de gente que se autolastima para poder ver su dolor expresado en su cuerpo. Es un tema súper, súper, súper complejo. Ah, yo quiero primero establecer como la percepción del malestar, no necesariamente de este dolor nociceptivo o sufrimiento que estamos hablando. Yo creo que hay otro tipo de dolores que no necesariamente son tangibles y que van dejando también esta huella. Y quisiera enmarcarlos bajo el precepto de malestar, ¿no? Del Claro, malestar emocional, malestar psicológico, etcétera. Entonces, quisiera dar contexto platicando de esto, ¿no? Nosotros somos de una generación que a lo mejor la cultura nos obligó a convivir más, a aprender más, a hacer más motores, etcétera, pero quienes vienen detrás de nosotros también son generaciones que están más hiperestimuladas, claro. ¿no? Nuestra nana tal vez fue el televisor y estábamos obligados a ver los programas que había en televisión Y los abierta. anuncios. Entonces, fuimos tal vez el primer control remoto, ¿no? De la familia, o sea, tenemos como todo este bagaje, pero las nuevas generaciones están hiperestimuladas en muchos sentidos. Ahora, recordemos que dijimos que las áreas frontales, que son las que descendentemente van a regular las emociones, no vienen desarrolladas. La combinación es más o menos sencilla. Imagínate a esta generación hiperestimulada, con mucha tecnología, con a lo mejor menos contacto psicosocial, interpersonal, pero al mismo tiempo con un cerebro no maduro que todavía no tiene la regulación descendente desarrollada. Entonces, tal vez, y aquí creo que vale la pena platicar de esto, porque las generaciones no son generaciones de cristal, no son generaciones de papel, no es una acepción adecuada. Son generaciones de personas diferentes en contextos distintos Claro. que no han tenido tal vez la oportunidad de regular o cuyos métodos por los cuales nosotros queremos enseñarles a regular no son funcionales porque no Exacto. estamos en la misma época. Exacto. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Pues va a generar una percepción de malestar más perceptible que para nuestra generación, porque para nosotros, Ujú. ¿no? Que te dijeran que te dolía o algo, no estaba permitido, era como de, no, a ver, Pues te es chillón. caíste, levántate, sóbate y continúa, ¿no? Entonces, esto es importante porque te decía, es un traslape biopsicosocial, ¿no? Claro. Está la cultura, está el aprendizaje, está lo biológico y está interactuando en un contexto. El asunto, querida Dani, es que ahora, en la época en la que nosotros crecimos, tal vez habíamos 3 generaciones, los que teníamos fortuna 4, y las 4 estaban de acuerdo, ¿no? Claro. No hagas esto porque esto, etcétera, hazle caso a tu abuelito, a tu papá, Sí etcétera. estaba Y clara entonces la había regla. una homogeneidad preciosa que nos ayudaba a entender que había una estructura. Ahora, la diferencia generacional no la están marcando propiamente los cambios biológicos o los linajes familiares. Mucho se está dando por la tecnología y la interacción. Entonces aquí a lo mejor en un espacio podemos estar 5 o 6 generaciones sin que tengamos una diferencia de más de 12 años Por supuesto. de discriminación entre todos nosotros. A la par del avance tecnológico, o sea, es solamente natural, no es nada Así alarmista, es. es simplemente el avance natural. Entonces, el asunto es que nos reta para poder entender que necesitamos construir, entender, comprender, diagnosticar el asunto del malestar desde una perspectiva distinta. Ahora, si me vas siguiendo hasta aquí, piensa o imagina lo que sería en algún sentido percibir cuando tú estás aplanado, cuando todo es Sí, malestar, cuando sientes que eres invisible, cuando tienes este dolor que no está comprendido. Entonces, imagínate que te cortas superficialmente. Y esto va a provocar una respuesta nociceptiva controlada, pero que además va a generar adrenalina, claro, ¿no? O sea, va a ser un claro, disparo y me va a claro, estimular. claro. Y además, la adrenalina puede ayudar
a emparejarse con disparos de dopamina. Y me puede Y dar entonces, vitalidad, así es. Entonces ya no me siento seco, ya no me siento aislado, desesperanzado. ya la desesperanza la veo de otra manera. Claro, Entonces, no es tan fácil entender todo claro. este precepto porque al último, cuando tratamos de abordarlo, ¿no? Desde una perspectiva tradicional, el asunto es que no entendemos por qué las personas se dañan a sí mismas. Si lo vemos desde esta otra perspectiva, sabemos que es como una forma de poder mantenerse en vida, en contacto y a lo mejor estimulados para interactuar. Entonces, no es, incluso creo que esta descripción que estoy dando, aunque tiene como objetivo entender desde otra perspectiva esa problemática, por supuesto que es demasiado limitada para poder entender el Claro, fenómeno, ¿no? claro. Y entonces esto nos enseña que absolutamente todo lo que es relacionado con el dolor, bueno, el malestar en general como englobamos y el dolor físico en particular, es algo absolutamente relativo y algo absolutamente personal. Entonces, digamos, como civil, que no estoy en condición de dolor, ¿cómo puedo ser yo sensible, responsable y aportar a una cultura en donde quien sí padece dolor pueda beneficiarse? Híjoles, creo que ese es el enagrama que vale la pena resolver en este país, ¿no? Ujú. Porque la respuesta número uno es la empatía, pero yo creo que justo la empatía es uno de los conceptos mal entendidos en nuestra cultura, ¿no? Pareciera que empatía, desde esta perspectiva de lectura de mentes o de filosofía de la mente, es que el otro entienda lo que yo, o no, o Claro, que mira, te lo pongo así. Piensa en un paciente mayor, adulto mayor, con deterioro cognitivo leve, que poco a poco ya no está tan en el presente y que frecuentemente te repite la misma historia, etcétera. Y en una familia aprensiva, cariñosa, etcétera, pero preocupada porque cada vez ve que este familiar va aislándose, ¿no? Está así. ahí, pero no está ahí. Y entonces se esfuerza no por entender el problema, sino por tratar de traerlo al presente. No, papá, no soy no soy tu papá, yo soy tu hijo, me llamo Pedro, ¿no? Y Mira el entonces cumpleaños de tu hija y de tu nietecito. la conoces. Entonces todo esto, pues, aunque no está siendo procesado con las mismas áreas del razonamiento, sí está generando angustia, sí está Claro, generando ansiedad. Entonces, es un asunto familiar, no hay mala intención, claro, que eso es lo que quiero resaltar por respecto de la empatía, supuesto. ¿no? O sea, al último hay una intención muy buena de querer acompañar, de querer ejercer la empatía, pero me parece que nos faltan muchos foros como este para poder platicar, para poder transmitir, para poder divulgar en general con la población, que muchas veces es más fácil no tratar de alcanzar o que nuestro familiar alcance mi realidad, sino tratar de entender su película y caminar a su lado, porque eso genera menos sufrimiento. Sin embargo, también debemos ser conscientes que desde esta silla, ¿no? Como lo estamos platicando, las cosas parecen simples. Claro, En la vida real claro, esto es complejo. por supuesto. Es complejo, es una dinámica y además es una disciplina, porque yo no soy empática porque quiero, soy empática porque puedo. O sea, yo no hago un split porque quiero, hago un split porque puedo. Bueno, Lo mismo con la honestidad, lo mismo con la congruencia. Son resultado de hábitos y disciplinas que yo tengo, ¿no? Entonces, decías ahora, o sea, nos cuesta de pronto trabajo, queremos que nuestro papá no esté sufriendo en la esquina, pero realmente ni siquiera es eso, es que nosotros no queremos sentir lo que se siente verlo. Entonces, para poder ser empáticos, nosotros tenemos que visitar nuestro propio dolor con valentía. Entonces, ¿qué podemos hacer para los que nos están escuchando? ¿Qué micro hábitos podemos empezar a tener nosotros para desarrollar la capacidad de empatía? Porque no solamente es es que digo, ay, yo voy a ser empático. mira, yo creo que en primer lugar es aceptar que la felicidad no es alegría 100%. Eso es Eso es bellísimo. lo primero, ¿no? Porque justo este estar bien tan cotidiano, tan estereotipado, a veces nos da un chorro de problemas respecto de cómo aceptar nuestras emociones. Pareciera que fuimos educados o estamos siendo educados para creer que estar bien es sentirse contento y feliz. Todo el tiempo. Y fisiológicamente no sería ni siquiera posible. Sería psicótico, imagínate, no o sea, no habría manera, no entenderíamos nada.
Y aparte no podríamos sostenerlo por mucho tiempo, ¿no? Exacto. Amenazaría contra la propia existencia. No habría evolución de carácter, del pensamiento, de absolutamente nada. O sea, la carencia es el motor. Número 2, me parece que es importante aquí redignificar el papel y el rol que tienen las emociones negativas, que no son Exactamente. negativas, Exacto. ¿no? O sea, la tristeza, pues te señala que hay algo que es importante y que probablemente estás perdiendo o perdiste. El miedo te alerta para ponerte a salvo. El dolor, ¿no? El dolor también te ayuda a entender que algo no está funcionando de una manera adecuada. El enojo, saber que tienes que cuidarte o defenderte, proteger. O sea, Sí. creo que el asunto es que lamentablemente en esta divulgación tal vez que nosotros también hacemos como una división de las emociones como si fueran malas o Claro. buenas. Hay que preferir unas y evitar otras, cuando en realidad todas están hechas para adaptarnos y para poder responder al contexto de una manera adecuada. Entonces, esos creo que son dos lastres que en cuestión de empatía vale la pena poner en perspectiva para poder generar ahora sí una teoría de la mente más adecuada. Exactamente, más adecuada y como decías en un principio, más apegada a la realidad, porque estas idealizaciones que tenemos de cómo deberíamos de ser, que ve tú a saber de dónde adquirimos y de una novela que vimos en la televisión completamente inverosímil, ¿no? Entonces, mientras más alejados estemos de eso, pues más complicado va a ser para nosotros expresarlo y el la alfabetización emocional, amigarnos con las emociones. Ese podría ser un buen primer paso, ¿no? O sea, a nivel comunidad y cultura. Ay, me siento así, punto. El simple hecho de nombrar tus emociones es ya una liberación, ¿no? O sea, porque a ver, tú y yo, por azares del destino, hemos tenido la fortuna de encontrar herramientas que nos permitan acercarnos a nosotros mismos y hemos estado en la condición de poder hacerlo. Hay mucha gente que no ha tenido esa oportunidad y que no ha tenido ese momento de reflexión. Esta gente que se siente completamente, digamos, despegada de esta información o que la quiere agarrar y no sabe por dónde entrarle, ¿cuál es una manera práctica que tú puedes decir que puedes empezar a amigar tus emociones desde hoy? Mira, yo creo que en general, que las personas, número uno, entiendan que que sentirse mal está bien. Exacto. Eso es lo primero, ¿no? Que lo puedan asimilar como parte de nuestra naturaleza cotidiana y que lo aprendan a escuchar como parte de un mensaje de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro ser, para acercarnos a lo que buscamos. Este malestar está totalmente invisibilizado respecto del área de la salud. Dos, que entiendan que esa molestita cotidiana, ¿no? Eh, eh, directa en nuestro organismo, que además es frecuente, etcétera, no está bien, ¿no? O sea, no va a pasar, Sí, porque si no comenzamos a educar desde esta perspectiva, pues bueno, cuando las personas buscamos atención, ya buscamos atención por algo muy severo. por supuesto. Y creo que un aspecto adicional es el poder encontrar espacios cada vez más frecuentes para, para poder albergar el lenguaje emocional. Exactamente. Eso creo que es importante. Albergar el lenguaje emocional, qué manera más hermosa de decirlo. Y pues sí, al final de todo, el dolor es algo que informa, al igual que todas las demás emociones, y ignorarlo, suprimirlo, solo lo hace más grande. Como hay un dicho muy hermoso prehispánico que éramos, lo que se entierra se siembra, ¿no? Lo que se entierra se siembra. Yo quiero darle las gracias a toda la audiencia que estuvo hoy con nosotros. Se nos pasó como agua este episodio. Gracias por la apertura, gracias por escuchar. Muchísimas gracias, Esael, a ti por estar aquí, por tu tiempo, por tu sabiduría y sobre todo por dedicar tu vida a un espacio tan desatendido. Y pues nada, qué belleza a lo que has dedicado tu creatividad. No, hombre, al contrario, muchas gracias por este espacio, porque estos espacios son oro molido respecto de esta profesión, ¿no? Si no tenemos estos espacios, no podemos llegar a donde queremos. Estoy de acuerdo contigo, porque aquí en De eso no se habla. Sabemos que lo más importante es generar conciencia alrededor de la salud mental. En Therapify sabemos que la salud mental es cosa seria, cosa importante. Por eso los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Therapify. Si se animaron y si tuvieron ganas,
quieren tomar una terapia, exploren, siéntanse en confianza, therapify.com, pueden reservar una cita hoy mismo, no importa en dónde estén en el mundo, hay horarios para todos, tipos de psicólogos para todos. Y pues nada, agradecerles y recordar que también hablando nos sanamos. Y si nos herimos en comunidad, pues sanemos en comunidad también. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.